Verdaderos Discípulos, podcast, en la voz del pastor Carlos Muñoz. Un saludo a cada uno de ustedes, verdaderos discípulos del Señor. Hoy viernes 3 de junio tenemos la palabra abierta en 1 Corintios capítulo 14, versículos 26 al 40. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio sea de bendición y te animamos a que puedas tener un tiempo devocional diario que te rete a ser un verdadero discípulo. Con orden ante el Dios de paz. En resumen, hermanos, cuando ustedes se reúnan, unos pueden cantar salmos, otros pueden enseñar o comunicar lo que Dios les haya revelado, o hablar en lenguas extrañas o interpretarlas. Pero todo sea para edificación mutua. Y cuando se hable en lenguas extrañas, que lo hagan 2 personas o 3 cuanto más, y por turno. Además, alguien debe interpretar esas lenguas. Pero si no hay nadie que pueda interpretarlas, que estos no hablen en lenguas delante de toda la comunidad, sino en privado y para Dios. Igualmente, si hay profecías, que hablen 2 o 3 y que los otros examinen lo que haya dicho. Pero si Dios le revela algo a otra persona que está allí sentada, entonces el primero debe dejar de hablar. De esta manera todos, cada uno en su turno correspondiente, podrán comunicar mensajes proféticos para que todos aprendan y se animen. El don de profecía debe estar bajo el control del profeta, porque Dios es Dios de paz y no de confusión, siguiendo la práctica general de las comunidades cristianas. Las mujeres deben guardar silencio en las reuniones de la iglesia porque no les está permitido hablar. Deben estar sometidas a sus esposos como manda la ley. Si quiera saber algo, pregúntelo a su esposo en casa, porque no está bien que la mujer hable en las reuniones de la iglesia. Tenga presente que la palabra de Dios no comenzó en ustedes, ni ustedes son los únicos que la han recibido. Si alguien se cree profeta o cree estar inspirado por el Espíritu, reconocerá que esto que les estoy escribiendo es un mandato del Señor. Y si no lo reconocen, el Señor tampoco lo reconoce a él. Así pues, hermanos míos, aspiren al don de profecía y no prohíban que se hable en lenguas, pero háganlo todo decentemente y con orden. Seguimos aquí mirando todas las instrucciones que da el apóstol Pablo para que las iglesias estén reuniéndose dentro de un proceso de orden. Por eso está diciendo que se haga todo para edificación y todo esto para bien de la iglesia, las diferentes actividades que se hacen en una reunión. Entonces Pablo pone un límite a la cantidad de personas a quienes está permitido hablar en lengua extraña en una reunión, para que así no se vuelva, un dominio y también fatigante. Entendemos que allí existían de varias naciones y podían hablar de diferentes idiomas y por lo tanto la traducción era pertinente. Debía hablarse por turnos, así no que uno y otro quiera hablar, sino que existía un programa, podríamos decir en este caso. También consideramos que las lenguas son todas estas manifestaciones de parte de Dios que es para edificación de una persona en forma personal, y si Dios coloca interpretación en este sentido para los que deben tener esa interpretación. Y aquí se nos habla entonces de que debemos pensar en que las lenguas es como resultado de un impulso irresistible del Espíritu. No debemos pensar esto, sino que es algo controlable que también lo podemos nosotros manejar. Y la profecía, no solamente los que hablan en otros idiomas o en lenguas, deben de estar sujetos al orden como las profecías. El apóstol muestra la preocupación de que un determinado grupo o un don
se vuelva dominante en la reunión, sino que muchos son los dones y muchas son las tareas, y así debemos estar atentos. Así que en cuanto a la parte de la profecía, deben juzgar otros si lo que está hablando uno está de acuerdo a la instrucción bíblica, discerniendo y mirando que sea la verdad establecida por Dios. Y seguimos mirando también el hecho de que se deseaba que al hablar el orador designado debía también permitirle que alguien que consideraba que en este momento tenía un llamado de parte de Dios pudiera tener, digamos, esa posibilidad de hablar. El hombre nunca es más verdadero, su verdadero yo, que puede estar bajo la influencia del Espíritu Santo. Así que los que hablan inspirados pueden controlar su inspiración. Y una verdadera profecía nunca se pierde el dominio propio y la conciencia de uno mismo. Ahora, con las mujeres que no deben perturbar el servicio, y parece que esto es como duro, las expresiones, pero prácticamente el apóstol está mirando lo que se estaba observando en otras iglesias, y por lo general había, digamos, silencio de la mujer, porque en este caso en Corinto había una situación del deseo de hablar y hablar, y no había un control en ellas. Entonces quería que existiera orden, y por lo tanto excluye a la mujer en la participación vocal en el servicio eclesiástico. El apóstol aparentemente aprobaba que las mujeres orasen y hablasen en público, siempre que lo hicieran con la cabeza cubierta, que era como una forma de observar que estaban bajo la autoridad. Y tenemos otra serie de instrucciones que está dando hacia la mujer, que es peligroso que la mujer cuestione a los profetas o hacer preguntas no determinadas. Por eso pregúntenle en casa a su marido sobre lo que ellas posiblemente no entendían. Así que el evangelio no se originó en Corinto, y por eso está diciendo: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? No, todo surgió a través de la iglesia allí en Jerusalén, y teniendo como base pues la misma actitud de la orientación judaica. Debemos entonces profetizar y procurar hacerlo en este caso, y todo para la edificación del cuerpo de Cristo. Hágase todo con decencia y en orden. Así que el Espíritu Santo obra de manera que produce armonía, paz, orden y edificación. Gloria a Dios. Bueno, podemos estar mirando acá lo que nos está diciendo el ensayo: una comunidad cálida. Se dice que el idioma que hablamos tiene su propia temperatura. La novela La temperatura del idioma de Lee Ki-ho cuenta la historia de un doctor que al hablar con sus pacientes lo suele llamar director Kim o directora Park en vez de paciente o abuelo o abuela. Cuando le preguntaron por qué hacía esto, explicó que como la palabra paciente usualmente hace referencia a alguien que está enfermo, las personas se sienten peor si les llaman así, paciente. Por eso también los trata por sus títulos profesionales, aquellos que tenían antes de que se jubilaran, siendo que esto ayuda a fortalecer su voluntad de luchar contra la enfermedad. Tal vez sea porque en algún rincón del corazón tenga el deseo de volver a la época en que trabajaban. Por eso una palabra puede ser técnicamente médica en el hospital. El apóstol Pablo llama a los miembros de la iglesia de Corinto fieles, más allá aún de la división, de la falta de moral y a pesar de los problemas de incesto. Del mismo modo, ¿no creen que si nos empezamos a llamar fieles unos a otros a pesar de nuestros defectos, estaríamos más determinados a mantenernos firmes y puros? Si creemos en Jesús y formamos parte de la comunidad de la iglesia, debemos actuar con responsabilidad por la paz y la estabilidad de la comunidad. Y para esto tenemos que proteger primero a nuestra comunidad hablando con calidez, edificando, aceptando y alentando en lugar de lastimarlos con nuestras órdenes
y palabras de crítica. Digámosle al Señor como una carta a Dios: Señor, no permitas que los dones que me has concedido por gracia se transformen en motivo de jactancia, sino que sean utilizados para la edificación del cuerpo de Cristo. Lléname del Espíritu Santo para dar frutos y así imitar el carácter de Jesús. Permite que mi comunidad y yo gocemos de la paz y procedamos en orden y vivamos por fe. Amén. Bendiciones. Hasta pronto. Gracias por escuchar el podcast Verdaderos Discípulos. Te invitamos a que compartas con otros. Si deseas conectar con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. Un podcast de la Iglesia Comunidad Cristiana Nazarena de Modelia. Dios te bendiga.